Saludos cordiales. Voy a comenzar este video con una pequeña anécdota y está relacionada en buena parte al tema principal del video, que es sobre el mortero a base de arroz de la Gran Muralla China. Y de hecho, surgió esta temática debido a que cuando yo estudiaba en la universidad, de la cual soy egresado, cuando me daba clases un tal pseudo profesor que se apellidaba, me parece que Nevares, o algo así, que por cierto es parte de la mafia de ingeniería civil, como me decía el director de ingenierías en aquel tiempo. Pues este pseudo profesor y los demás profesores de la carrera de ingeniería civil específicamente, pues no sé si también había irregularidades, perdón, en las otras carreras, en los otros profesores de las otras carreras, se agrupaban de manera que no les hicieran nada, es decir, evitar sanciones y blindarse por si había quejas debido a sus irregularidades, por no llamarlas corruptelas, que de hecho las había y seguramente todavía las sigue habiendo, como por ejemplo faltas de respeto a los alumnos, venta de exámenes, entre otras infracciones que atentaban en contra de los propios reglamentos de la misma institución académica. En fin, el caso es que un día este señor presentó dentro de su clase una diapositiva que hablaba sobre la mampostería, que como sabrán es un sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y paramentos para diversos fines mediante la colocación manual de los elementos o los materiales mampuestos, es decir, bloques, incluso rocas, ladrillos, etcétera. Muros tales como la Gran Muralla China, la cual era presentada como ejemplo precisamente en la exposición realizada por este ingeniero, lo cual sí se lo reconozco, que es un ingeniero, un buen ingeniero, pero un pésimo profesor. A lo cual yo le pregunté que si existía algún tipo de mortero que hubiese sido usado o utilizado en dicha muralla, o fue simplemente un tipo de mampostería sin mortero, a lo cual hoy conocemos como mampostería en seco, de lo cual yo no estaba enterado en aquel tiempo. Y como de costumbre, este profesor, que vamos a decir que vive de mal humor, me contestó de mala gana que no, que son rocas sumamente pesadas, que ni el viento las mueve, que es por pura gravedad, y cómo iba a tener mortero, etcétera. Sin embargo, con el tiempo analicé e hice algunas investigaciones y encontré que en la antigua China algunos barcos, específicamente los utilizados en la flota conocida como la Flota del Tesoro, estaban reforzados con cemento justo en la base de su casco, reforzándolos transversalmente y longitudinalmente. Ese cemento estaba hecho a base de polvo volcánico y con un adhesivo de arroz bastante pegajoso. Y dicho adhesivo a base de arroz es el mismo o bien es parecido al utilizado como mortero o en el mortero de la Gran Muralla China. Como sabrán, lo que se conoce como mortero actualmente en la construcción es una mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, y algunos aditivos que sirven para pegar elementos de la construcción o las mismas mampostas, bloques, ladrillos, etcétera, como habíamos dicho anteriormente.
Investigando un poco más, encuentro que este tipo de arroz era conocido desde hace al menos 2000 años y era empleado como ingrediente en la construcción, más en particular como mortero colocado entre los bloques para elaborar pues la que el mismo profesor había mencionado, en la Gran Muralla China, y que me estaba rebatiendo de que no tenía o no había sido usado ninguna clase de mortero para pegar dichos bloques, lo cual se me hacía un poco extraño, ya que a pesar del efecto de la gravedad, recordemos que el viento, sobre todo en las zonas más altas, puede mover incluso grandes pilas de roca. Y bueno, continuando con esta breve investigación, eh, se ha confirmado mediante análisis químicos realizados recientemente que dicho arroz es denominado, por cierto, arroz glutinoso, pues se vuelve pegajoso cuando se cocina y es mucho más pegajoso que otros arroces asiáticos y es un tipo de arroz de grano corto, de grano pequeño. Irónicamente, el arroz glutinoso no posee contenido alguno de gluten, por lo que es aconsejable para los celíacos, ya que permite una dieta libre de gluten y precisamente es llamado así glutinoso porque es bastante pegajoso.